Listo, ya está. Muy bien. Muy buenos días. Hoy es miércoles 22 de abril de 2020 y esta es la mesa grillera en este formato obligado por las circunstancias de la pandemia. Le doy la bienvenida. Sí, les voy a pedir mejor que se presenten, ¿sí? Para que no vaya yo a decir una barbaridad de ustedes. Empezamos. Pepe, preséntate tú primero. ¿Cómo está? Buenos días de nuevo. José Luis Vegarza, editor, periodista en el área McAllen. Estoy desde su casa en Hidalgo, Texas. Muy bien, Lomas. Antonio Lomas, periodista, más bien dicho, aprendiente periodista, hijo por parte de padre, y también tengo una lucha tremenda en contra de mí mismo por saber si por parte de madre soy algo de Chairo. Buenos días. Muy bien. Víctor. A la orden, Víctor David Guerrero, contador público certificado, empresario, activista social y ocupado en el bienestar social. Fuerte abrazo. Excelente. Muy bien. José Daniel. José Daniel Borrego, el mejor politólogo de México, comprobado, aquí dando la opinión suprema en los temas de relevancia, gustoso de compartir este espacio virtual con los compañeros. Parece que estoy escuchando a David Páramo. Oye, Dani, nada más te faltó decir que eres un hombre muy sencillo. Es todo lo que te faltó. Es correcto. Sí, no, sí, por supuesto. Uno tiene que tener la humildad cuando comparte ideas, a veces incluso con personas que no las merecen, pero se hace el esfuerzo. La verdad debe ser dicha, aunque sea autoelogio. Raúl Monter. Buenos días a todos. Soy su servidor, Raúl Monter, analista político, catedrático, articulista, vicerrector de la Escuela Superior de Procesos Electorales, que está cerrada, aunque estamos dando clases en línea. Buenos días a todos. Excelente. Cerda. Cerda, simplemente sobreviviente de 4 crisis económicas y como de 8 gobiernos malos. Simplemente superviviente. Fortino. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Pues Fortino Garza, miembro activo, pero muy activo de la Renata, ¿no? Y a sus órdenes. Explícales qué es Renata. La Reserva Nacional del Talento. Muy bien. Paula, no te vemos, mija. Ahorita me van a ver, ahorita estoy deshabilitada temporalmente. Bueno, ok, perfecto. Mi hija está desde patio. ¿Podemos ver la presentación, mija? Va. Bueno, pues les doy la bienvenida a todos ustedes y ojalá que algunos más se conecten durante esta charla. Déjenme rápidamente presentarles lo que sucedió el día de ayer, ¿sí? Esta es una noticia, de hecho el reporte todavía no está listo de manera completa. Vemos la siguiente, Firmina, mija. Miren, esta es la aprobación del presidente López Obrador, ¿sí? Como ustedes pueden ver, está en una estabilidad impresionante, tiene un valor prácticamente en la línea central del orden del 72% de aprobación. Esto no le ha afectado absolutamente en nada la situación política en este indicador. Vemos la siguiente. En desaprobación había bajado, ahora sube un poquito, pero es prácticamente lo mismo. También es una situación de estabilidad. La siguiente. La siguiente.
Calificación promedio está estabilizándose en un nivel parecido al que tenía antes, sí, es la cuarta alerta positiva. Claro, son límites ya muy estrechos por la poca variabilidad, pero lo que podemos decir aquí es que claramente está en una situación estable de recuperación respecto a la pequeña situación previa que tenía de desgaste. La siguiente. Las calificaciones altas, bueno, se están estabilizando, vamos a tener que recalcular límites ahí, sí, y más o menos volviendo al nivel que tenía previamente. La siguiente. Miren, esto es quizá lo que explica la paradoja, que para muchos es que López Obrador no esté resintiendo nada. La agregué, es una gráfica parte del reporte completo, pero la gente me cuestiona mucho por qué tú dices que no tiene ningún desgaste y lo que yo percibo es que sí. Y bueno, no voy a decir de las encuestas que se hacen en internet, ya lo he explicado varias veces que pues esas es normal, porque es como ir a hacer una encuesta sobre la imagen de López Obrador en un meeting del PAN. Pues claro que le va a ir mal. Pero miren, este es un indicador importante, son indicadores más duros, son porcentajes más pequeños, pero son utilizados en nuestro esquema como una manera de anticipar posibles riesgos. O sea, cuando estamos asesorando a un político, le decimos, mira, tu aprobación sigue igual, no te dice que tengas un problema, pero este indicador es preludio de que te puede ir mal. Por eso, en el afán nuestro de anticipar los riesgos, esta variable es importante. La pregunta es, ¿quién es el mejor político? Y es respuesta espontánea. Lo que ustedes pueden ver es que sí hay 4 puntos consecutivos a la baja, y el último valor está prácticamente en la línea de advertencia negativa. O sea, ahí sí se advierte un desgaste. Y como es el indicador de los que lo consideran el mejor, esto habla de una cierta decepción entre sus seguidores. Vemos la siguiente. Y esta es la contrapartida. En su opinión, ¿quién es el peor político? Aquí también vemos un valor, el último, que se acerca a la línea de advertencia negativa, a pesar de que los límites están calculados. O sea, estaba más abajo, lo subimos los límites y estamos acercándonos otra vez a las líneas de alertas negativas. O sea, hay un sector de gente, no es muy grande, si 10, 12, 15%, pero suficiente para que nos encontremos en muchas partes, que están, pues de algún modo, muy molestos. Es donde ahorita se está reflejando. Podríamos hablar de más cosas con respecto a las audiencias, ¿sí? Y de cómo finalmente la gente y los mismos políticos y los comunicadores se dirigen hacia la gente que es afín. Y entonces se recrudece, se enardecen más los ánimos, pero de manera global todavía no se ven efectos importantes. Vemos la siguiente rapidito, por favor, hija, ¿sí? No quiero estar mucho tiempo aquí. Miren, esto es muy importante. ¿Te considera usted una persona feliz? Tenemos la primera alerta negativa en este indicador. Esto es reflejo muy probablemente del fenómeno que estamos viviendo en las familias. La felicidad está mucho en función de nuestras relaciones afectivas, de nuestras relaciones amorosas, familiares, etc. Entonces, aquí hay un claro reflejo del efecto de la pandemia en la vida familiar. La siguiente. Mira, este es un dato alentador. ¿Tiene usted algún familiar con fiebre y tos seca? Sí, estamos llegando cerca de la advertencia negativa. Eso nunca hay certezas en estadística, pero nos sugiere que pudiera estar cediendo el contagio. Esto es muy importante. Ok, la siguiente, mija. Y bueno, ponme a lo más en mute, corazón. Sí. Y la siguiente es en contrapartida, la gente que no tiene. Bueno, la siguiente sí. La siguiente, por favor. Ya está también, había bajado el porcentaje de las personas que decían que era muy difícil estar en su casa y ahora ya está subiendo de nuevo, ¿sí? O sea, como que empezamos a tener pues una cierta resiliencia y luego como que ya se nos está acabando, ¿sí? La siguiente.
Y nos vamos rapidito, ¿sí? La siguiente. La siguiente. La siguiente. Los efectos en salud son iguales. La siguiente. En el tema económico también es muy estable, sí, es más en lo económico. Y la siguiente. En las relaciones afectivas. La siguiente. Es todo, ¿sí? Ok, entonces nos salimos del reporte. Esto es lo que tenemos, compañeros, ¿sí? Una situación que, pues, en la imagen presidencial no se ve un efecto. Mitofsky, claro, pues lleva como 16, 17 puntos hacia abajo, ¿sí? En 2, 3 semanas va a tener un 5% de aprobación el presidente si sigue esa tendencia. Pero bueno, ya hemos hablado de eso y no vamos a insistir mucho en el tema. Creo, pues, que tenemos una situación interesante. Hay una clara, pues, digamos que discordancia entre los empresarios y el presidente. El presidente insiste en sus programas, sí, insiste en seguir con las cosas de sus obras, particularmente en las cosas del petróleo. Y entonces, bueno, pues lo que tenemos es una situación donde estamos enfrentando la pandemia en una situación de desunión. Los gobernadores enfrentados con el gobernador, pero hoy hay un signo alentador porque el grupo de gobernadores han dicho que van a posponer las hostilidades, el diferendo, pues, con respecto al pacto fiscal hasta que pase la pandemia. Yo creo que eso es una decisión sabia, ¿sí? Y bueno, la otra situación que es interesante es la discusión sobre si ya se reactiva la economía, porque los efectos que está teniendo esto son terribles. A nivel mundial se ha duplicado el número de personas con hambre aguda, o sea, gentes que ya van a estar enfrentando la muerte misma como consecuencia de la hambruna. Entonces, es una situación muy triste, muy complicada, muy delicada, sí, y los gobiernos pues tienen que tomar decisiones pues muy dolorosas y muy difíciles. Quizá por eso es que una situación normal en la población es pues estar apoyándolos. Ya después de que pasen las cosas, pues seguramente habrá algún ajuste de cuentas, habrá una valoración ya integral y pues algunos saldrán mejor librados que otros. Pero bueno, por lo pronto, yo creo que al menos en México ya estamos viendo algunas voces sensatas que hablan de pues ver la manera de por lo menos no estar tan del chongo, ¿sí? Y yo aquí termino, les dejo a ustedes la voz, les voy a pedir pues que traten de ser muy precisos, macizos y concisos, ¿sí? Y que me indiquen levantando la mano quienes quieran ya iniciar con el uso de la voz. Ya está Lomas, adelante. Lomas y luego sigue Cerda. Lomas y luego Monter. Lomas. Mija, pone el audio a Lomas, por favor. Ahí yo creo que Lomas necesita picarle desde su dispositivo, porque ahí está hablando. Se lo quitó Paula, porque estaba muy ruidoso ahí. Paula, pone el audio a Lomas. Bueno, empezamos contigo, Cerda. Bueno, yo tengo un par de noticias que ustedes calificarán si son buenas o son malas. Iniciaré con establecer algo que decía Nietzsche. Decía, a veces la gente no quiere escuchar la verdad porque no quieren que sus ilusiones se vean destruidas. Hoy les tengo una noticia que el Banco de México el día de ayer disminuyó su tasa de interés, que es la tercera vez en menos de 2 meses que baja la tasa de interés. Esto trae como consecuencia que el día de hoy en la mañanera el presidente de la República planteó el apoyo a las micros, medianas y pequeñas empresas con una forma anterior de hacer las cosas. Se va a dar al Banco de México la capacidad para que emita billetes que en su momento sean la base para de una base económica. Esto hoy en la mañana se discutía de parte de los analistas financieros, es la medida que está avalada por MIR,
MID es el principal asesor en la Secretaría de Hacienda y en el Banco de México. Hay que recordar que 2 de las 3 personas que manejan hoy el Banco de México y Hacienda eran gente que fue propuesta por mí. Entonces, en esa perspectiva, es una mala noticia para aquellos que pensaban que las cosas iban a ser nuevas. Pues simple y llanamente estamos volviendo a las medidas económicas de los años 70. ¿Cuál es la duda que tienen algunos de los estudiosos de las finanzas? Que se vuelva a convertir en un FOBAPROA y que se vuelva a hacer lo mismo, porque este es un dinero que va directo a los bancos para que sus bancos a partir de eso empiecen a fluir créditos hacia abajo. Dicen 2 de los financieros es que este es un rescate bancario, porque los bancos pues obviamente no van a recibir dinero en virtud del manejo económico del país. En pocas palabras, estamos entrando a una nueva forma de estimular la economía a través de echar a andar la maquinita. Okay. Veremos si esto es posible y si da una buena lección y buen empuje a la economía del país, que se encuentra en condiciones realmente severas. Es muy interesante eso que dices, Cerda. Al final de cuentas, yo creo que si seguimos en la trampa de que todo lo que se hizo antes está mal, sí, pues vamos a estar empantanados. Y yo creo que el gran problema justamente de este gobierno es que vendió tanto esa idea que ahora tiene terror de hacer cosas que se hicieron en el pasado, y sobre todo darse cuenta de que se hicieron porque eran necesarias, no buenas, pero necesarias. Y bueno, por ahí va seguramente. Lomas, ahora sí, Lomas. Mira, más que una intervención directa, eso lo quiero dejar para un momento más. Yo quiero hacerle una pregunta que para mí es muy importante a Víctor David Guerrero. Uno de los factores fundamentales para salir de este caos y no entrar en un hoyo negro es la sociedad civil. Víctor David anda muy activo en acciones en beneficio de la comunidad, pero ¿cómo ha visto la respuesta de los sectores? Muy mal. Y adelante. Víctor. Mija, habilita el sonido, mija. Víctor. Listo, ya lo tengo. Al final se te desconfiguró la pregunta. ¿Cómo he visto la respuesta de la sociedad civil? Hemos trabajado desde hace un mes, primeramente entregando gel antibacterial, después hicimos un centro de acopio, enseguida con el centro de acopio estuvimos entregando gel y despensas, después hicimos los cubrebocas y también los hemos estado llevando. Hace una semana tenemos los visores y en estos días hemos ido a las clínicas. En especial, fuimos a 2 turnos de la clínica 6 a entregar a los que entraban cerquita de las 8 de la mañana, entraban y salían hasta las 9:30. Estuvimos entregando visores. Sí, en el caso de tu organización, Víctor, pero en general, la pregunta de Lomas es si has visto solidaria o no a la sociedad civil regiomontana. Ahí nosotros en cada una de estas actividades hemos solicitado a la sociedad civil que nos ayuden a ayudar. Ese ha sido el eslogan. Que les hemos también puesto una cuenta, valga el comentario, dentro de la publicación, para que las personas que quieran cooperar también lo puedan realizar. Y sinceramente la respuesta ha sido muy baja. Sin embargo, hemos tenido personas que nos han apoyado, empresarios que se han integrado, y más personas trabajadoras, profesionistas, que dan un poco, podemos decir, para alguien, pero mucho para ellos. Sí, claro. Nos han llevado, inclusive a Fundación Vida, nos han llevado
y se han adelantado entre útiles cuestiones para poderle llevar a los niños para que ahorita se entretengan. Hemos tenido una respuesta baja, pero bueno, eso no nos motiva a nosotros para seguir, o no nos desmotiva a nosotros para seguir haciendo nuestra labor, ¿verdad? Muy bien, pues ahí está la respuesta. Monter. Gracias. Raúl. Sí, dos comentarios nada más breves. Coincido con Cerda. Yo creo que la decisión de Banco de México de actuar como banco independiente y autónomo para inyectarle dinero a la circulación monetaria va a ayudar mucho con el objeto de recuperar parte de la economía. Sin embargo, habrá que estar muy pendiente y cuidar con ojos y con antenas el crecimiento de circulante para que no se convierta en un factor de crecimiento desmedido de los precios. Acuérdense que cuando hay mucho circulante, normalmente aumentan los precios y hay un mucho de descontrol. Esa es mi única preocupación en esa buena medida que se está tomando. Por otro lado, en cuanto a lo que dice el amigo Guerrero, debo de platicarles que estoy colaborando con una serie de ONGs a nivel nacional, que yo creo que para este viernes o máximo el sábado va a salir una plataforma a nivel nacional de todas aquellas organizaciones, ONGs o asociaciones civiles que están ayudando a la sociedad desde el punto de vista ciudadano y privado, ya que hay muchos esfuerzos que se están llevando a cabo sin ninguna, a veces ni siquiera se conocen. Entonces, la plataforma va a tener la gran virtud de aglutinar a todas aquellas asociaciones que están haciendo algún trabajo para que suban su información, suban sus datos y ahí haya una mejor coordinación. Yo te ofrezco, Guerrero, en cuanto suba la plataforma, te la voy a pasar el link para que subas tu información y te puedas coordinar, porque en este caso va a haber también una especie de conciliación de gente que quiere ayudar y no sabe con quién ni a dónde ir. Y otros están pidiendo ayuda y no saben a quién dirigirse. Entonces, va a ser muy interesante la actividad de esta plataforma y muy útil para el momento que estamos viviendo. Adelante, Excelente. perfecto, muchas gracias. Pepe. Sí, mira, hoy escuché los puntos de López Obrador en los cuales se va a remarcar el apoyo a la sociedad mexicana. Y no son más que, por una parte, ¿a dónde voy con esto? Y no son más que su propio proyecto de gobierno, muy específico. Pero esta parte, lo que veíamos hace rato en la estadística, pues redundan en una polarización, desafortunadamente, del país, ¿verdad? Porque mientras hay un empeño en esto, muy discutible los puntos. No hay adulto mayor que viva con 1,260 pesos. Le ayudan al mes. Le ayudan para algo, ¿no? Pero no va a vivir con eso. Ninguna de las prestaciones de tipo social. Y están incluidos todos los proyectos Don Boco. Con eso, más parece una reiteración de su proyecto. En contraste, precisamente, con lo que está tratando, con lo que hace el Banco de México, que también, como decía el compañero, pues tiene el riesgo de traer circulante, aunque más vale encarecer precios que no tener cosas que comprar, ¿verdad? Y por una parte. Y por la otra, que siempre esto se presta a que quienes tienen la facilidad de maniobrar financieramente opten gran parte de esos recursos financieros. Y les termino con una reflexión que he traído desde hace días. Estamos viviendo esta situación. ¿Ustedes se han imaginado, ahorita estamos en la época, un ciclón, un terremoto, en estas circunstancias, para cualquiera de las regiones, esto con todo eso, y son posibilidades, quizá la del terremoto no tanto, pero la de los ciclones nos vamos a enfrentar en varias regiones en México. Eso
y yo no pienso que vayamos a salir de esta situación ni en abril, ni en mayo, ni en junio. Entonces, en medio de toda esta pandemia, una cosa de esa sería súper catastrófica. Bueno, ya hasta ahí termina lo trágico de mi comentario. Muy bien, José Daniel. Pues bueno, yo creo que la pandemia va a comenzar a ser el motor de otros problemas en la sociedad. Les voy a dar, por ejemplo, un dato de una nota de hoy. Sube morosidad y prestará más el Infonavit. Dice, el Infonavit de la 4T ha salido malo para cobrar. Su cartera vencida ha subido 78% y pretende dar créditos para autoconstrucción. Ahí les va otra cifra el día de hoy. El 62% de las empresas de Nuevo León no estarán en condiciones de cumplir con sus compromisos fiscales, revela una encuesta de la Canaco. Es decir, más allá del tema del coronavirus y de la dificultad del mismo presidente de comprender la situación en la que están los sectores económicos, ya las consecuencias las va a resentir en el tema financiero directamente la 4T, porque ni siquiera a las personas que les va a dar créditos le van a regresar dinero. Les voy a poner un ejemplo. A la pequeña y mediana empresa, los requisitos que les piden para darles el préstamo, que por cierto son 25,000 pesos, pero para una empresa que haya tenido los pasados 3 meses pagándoles religiosamente a sus trabajadores y no lo saben, pues vamos, es una tontería, es algo insignificante, es algo que no tiene ningún sentido económico. Eso sin tomar en cuenta el hecho de que el plan de reactivación, y aquí es donde ya entramos en un terreno que la verdad, y yo escuchaba analistas económicos, financieros, incluso el tema de los energéticos, y no lo pueden comprender por qué el presidente le está apostando a un plan de reactivación económica que tendría que tener un efecto en el corto plazo, es decir, dar flujo de efectivo a muchas familias, y lo está metiendo a Pemex cuando el precio del barril de petróleo está en su mínimo histórico de toda la vida. Entonces, creo yo que el presidente todavía no le cae la realidad encima, y lo digo de manera constructiva porque hay algunos compañeros que han tachado esta mesa de ser una mesa anti-AMLO, como Benjamín Castro, pero yo le he comentado incluso en algunos chats, le digo, Benjamín, es que no es algo que yo piense, no es una postura ideológica en contra, simplemente estoy analizando las decisiones que está tomando el gobierno, y yo escuchaba hace unos días algo que me llamó la atención, que decían que para AMLO el tema del petróleo no nada más era parte de su plan energético, era parte de su personalidad. Toda esta ideología cardenista de la expropiación petrolera, el mismo AMLO que andaba cerrando pozos petroleros cuando pierde la gubernatura, el mismo AMLO que sale como opositor a bloquear la reforma energética y defender la soberanía nacional. O sea, vamos, es parte de su personalidad y su carrera como político. Y yo cierro este comentario del tema del petróleo con el hecho de que a mí no hay nada que atente más contra la soberanía de un país que depender de una materia prima que la controlan unos árabes al otro lado del mundo. A mí no me parece que sea muy, que sea un indicador de soberanía energética estar dependiendo de las decisiones de otros países. Esto también, pues vamos a ver hacia dónde va. La aprobación del presidente, creo yo, con esto cierro mi participación en este momento, que está relacionada con la habilidad del presidente de siempre echarle la papa caliente a alguien. En este caso creo yo que son los gobernadores. El gobierno federal va a comenzar a desplazar esa culpabilidad de los problemas que ha generado el gobierno federal, pero lo va a trasladar hacia los gobernadores, y tiene candidatos perfectos. Ahí está Alfaro, ahí está el Bronco, ahí está Cabeza de Vaca, ahí está Riquelme. Él ya encontró por lo pronto sus culpables. Creo yo que los va a seguir atacando, ¿no? Muy bien. Fortino.
hay que habilitar el micrófono. Bueno, yo solamente pues indicar en general, pues creo que las exposiciones han sido lógicas, no están contradictorias y bueno, con algún atractor hacia una crítica sistemática, pero bueno, siendo propositiva, creo que es muy O válido. sea, somos anti-AMLOs. No, hay una atracción hacia un color, vamos a decir. Entonces, pero lo que sí creo que ya se ha comentado en otras mesas y que se sale un poquito ahorita del foco que está teniendo muy interesante, pues es el trasfondo, ¿no? El contexto. Creo que el contexto condiciona mucho todas estas acciones, todas. Yo, en lo personal, cada vez compruebo más el mimetismo que hay entre el gobierno de aquí y el gobierno de la raya de McAllen para allá. Hay mucha coincidencia, hay mucha, digamos, sincronía, no hay contradicciones de fondo, y eso sí va a contrapelo o contraintuitivo contra gente que esperaba, y lo comenté la vez pasada, que este gobierno se pusiera mal con el otro y que el otro no resolviera pues todas las tontejadas que se hacen, ¿no? Entonces, en ese sentido, es eso. Y ahí estamos viendo, pues, la parte después de las medicinas, de los protocolos, por ejemplo, como el Tech Salud insiste todavía, o sigue insistiendo, y probablemente con mucha razón, en protocolos adicionales a los recomendados, así ahorita a contrapelo. Entonces, esa parte, pues conviene mucho ir pensando en ella en el sentido de cuestiones prácticas, porque el ciudadano que está en la casa, la persona que está pues, respetando todas estas cosas, finalmente, todavía no hay un 1, 2, 3 de qué hacer en cierto momento. Pues que si todos llámate a este teléfono y te van a decir si te vayas a consultar o no, en fin. Y al último queda que si uno puede, cualquiera de nosotros, no ir a un hospital, mejor. ¿Verdad? Esa es la única conclusión. Entonces, todos estos trasfondos, pues creo que también hay que irlos considerando porque pues forman parte de las tomas de decisiones que luego vemos, ¿no? Que se apuntale a la empresa mediana, digamos, pero no como dice José Daniel, ¿verdad? Con algo irrisorio, sino con algo más sustancial e incluso rescates como a las empresas aéreas, yo creo que no están lejos de eso. Pero sí difiero un poquito de ti, Chava, de que no es que lo pasado estaba mal solamente. No, yo creo que la inspiración, hay mucha inspiración del antepasado. O sea, no del pasado reciente, sino del antepasado de los años 70, 80, ¿no? Entonces, que bueno, eso daría pie para otra beta, porque aquí en Monterrey ahorita, si ustedes se fijan, han estado viniendo así calladamente algunos economistas gurús que todavía se consideran así de aquí de Monterrey, y realmente lo que plantean es volver a los 70, volver a los 17 después de vivir un siglo. Muy bien, llegamos a la parte media. Ahorita sigues, Ernesto. Inicio la segunda parte. Déjenme nada más comentar después que el tema de la inseguridad escaló a valores de récord, ¿sí? El domingo llegó a 105 asesinatos y el lunes a 114. Eso obligó a que reiniciáramos nuestros monitoreos de homicidios. El viernes vamos a hacer el primer reporte ya completo con la evolución también semanal, no diaria nada más. Y el sábado próximo, que tengamos la siguiente mesa grillera, vamos a presentar el reporte sobre homicidios. En el otro tema central que tenemos, el de la pandemia, hemos hecho pues una serie de esfuerzos sociales con un propósito único que se resume en la frase de aplanar la curva. El asunto es que aplanar la curva tiene como propósito central lograr salir de esto sin que colapse el sistema hospitalario. Y lamentablemente lo que ya vimos esta semana está colapsando. Entonces, al final de cuentas,
lo que se buscaba, se pretendía, no se ha alcanzado. Y entonces entramos en una de las fases más dolorosas, porque vamos a empezar a tener, si no es que ya lo estamos viendo, gente que muere pudiendo haber sido salvada porque no recibió la atención médica, por no tener la manera de hacerlo, ¿sí? Y las cosas que siguen, pues van a ser también las de repente tener que decidir a quién atender y a quién no, generando un problema de bioética que también ha estado por aquí en el medio. Casi todos los que estamos en esta pantalla moriríamos si se aplique el criterio de que los viejos no deberán de ser atendidos, ¿sí? En favor de los jóvenes. Que se vaya al diablo y que venga Jesús. En favor de los jóvenes, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una situación interesante. Yo quisiera iniciar esta nueva ronda, felicitarlos porque fueron conquistos macizos, y creo que eso le da una dinámica más sabrosa a la mesa. Y entonces empezamos con Ernesto, la segunda etapa. Les voy a pedir que si hay réplicas, sí, que lo hagan, sí, pero que lo hagan del modo más breve posible y que interrumpan para que eso también le dé riqueza, ¿sí? Adelante, Ernesto. Primero, decirte que eres un hombre de poca fe. ¿Un qué? Los hombres de poca fe normalmente no trascienden. Y yo creo que nuestros dirigentes, es más, tú debes estar de contento y casi brincando porque volvió a ser un elemento fundamental en el manejo económico del país. Yo no sé de qué te quejas, pues ganó. Yo no me estoy quejando. Bueno. Lo único que he hecho... No tengo por qué te vas a morir. Yo lo único que he hecho es divertirme, sí, porque yo vine a este mundo a ser feliz, sí. Hasta de las desgracias me suelo reír, sí. Espero que no estés como en el mundo feliz de Huxley. Tú ya sabes cuál es el mundo feliz de Huxley. Pero sí, bueno. ya con su soma, y además ya otra vez, si vamos a Huxley, pues ya todos deberíamos estar muertos porque era hasta los 60, compañeros, y ustedes ya traen algunos años de sobrevida. Y vamos a tener más, gracias a que tenemos nuestras cuestiones que nos protegen. A lo mejor usted no lo protege, pero a mí sí me protegen. Pero yo quiero hacer dos precisiones. Mira, al parecer se pierde un sentido. ¿Qué es lo que está haciendo el Banco de México? Está haciendo líquidos los activos de los bancos. Eso es en una realidad que pueda ser entendible. Quiere decir que los bancos están siendo rescatados para que puedan, primero, sobresalir los pagos que no están recibiendo y que no van a recibir durante algunos casos hasta 4 meses. Esa es una manera de hacer líquido, o sea, tus activos, o sea, lo que tu cartera te la están convirtiendo en billetes. Es primero. Segundo, esto es muy interesante porque es una forma diferente a lo que se hizo en los años 70, pero no deja de tener un componente que puede ser peligroso, que es que se convierta primero en un problema de unos cuantos que son los que acaparen, los que en su momento, y después tengamos que rescatar a los bancos de nueva cuenta. Ese es el primer error, o la misma posibilidad. Pero también hay otra posibilidad contraria, negativa, que es el tratamiento de la inflación. Cuando tienes mucho circulante y hay poco material, poco alimento, pues los precios suben. Pero esa es una forma que tienes que correr los riesgos. Pero a mí lo importante es salvar la fronta productiva. Y creo que están haciendo lo que ya no les queda más que otra. O sea, ese es un camino que van a tener que cuidarse de manera muy puntual de parte de quienes estamos en la sociedad civil para que no se vaya a desbocar esta circunstancia. ¿Es positivo? Sí, en el sentido de, como decían los teóricos, es la negación de la negación. Hay que buscarle, pues, lo menos negativo de esta circunstancia que se está dando. La segunda, cuando dice por ahí alguien de los compañeros de la mesa que Estados Unidos no nos ha salvado, perdónenme, hay poco reconocimiento de lo que hizo Trump con el petróleo. Perdón, nos tiró un salvavidas tamaño familiar. Entonces, me parece que eso de que no se meta
Trump nos ha tirado, no es la primera, ¿eh? Y yo los llamo a un ejercicio de memoria para que vean cuántas veces en lo que va de este sexenio Trump nos ha lanzado un salvavidas. Entonces, ojo con perder de vista. Ya alguien decía, no, es que no nos ayuda. ¿Cómo que no? Perdón. El apoyo de decir, yo me meto los 350,000 barriles de petróleo, no los dejes de sacar y después nos arreglamos. Yo preguntaría, bueno, ¿y cuál es el arreglo? ¿A cómo va a ser el precio? ¿Cuál va a ser el plazo? ¿Cuáles son las condiciones para eso? Yo no he visto que nadie pregunte de manera. Y otro elemento, ya echaron para atrás, los acuerdos ya se lograron, en el sentido de los 50 contribuyentes que no habían pagado los impuestos. Ya se borró el asunto. Ya hasta el presidente dijo que no podía decirlo porque era un escarnio público y privado. Entonces resulta, ¿para qué los hizo públicos? Él los hizo públicos. Entonces hay una serie de contradicciones, pero son parte del propio hecho de que no hay un camino. Desafortunadamente, el camino técnico, científico, está siendo, por lo pronto ahorita, llamado a que, por ejemplo, ya llamó a los técnicos en salud para que resuelvan el problema. Y está llamando a los técnicos financieros, hoy el grupo que de México, vean los nombres y vean de dónde vinieron y quién los propuso. Entonces está llamando a los técnicos. Yo creo que es una buena medida. A los técnicos en opinión pública para que las consultas ya no se hagan así. Bueno, el problema es que no esperes todo, no esperemos que el árbol de pronto, por ejemplo, si siembras un manzano o siembras un nogal, pues no esperes que dé al siguiente año nueces. Pues, tranquilo, ve cuáles son las condiciones y cuáles son la esencia de lo que estás viendo y no le pidas imposibles ni milagros, los santos, aunque algunos los canonicen. Y yo lo que te quiero decir es que estamos entrando en una fase interesante, no solamente en México, ¿no? El mundo en general, si tú ves lo que está haciendo Alemania, lo que está haciendo Francia, lo que está haciendo incluso Inglaterra, te das cuenta que son medidas que están tratando de detener una pandemia económica y ya tienen encima la pandemia de salud. Entonces, bajo esa perspectiva, yo creo que estás buscando caminos diferentes. No quiere decir que no vuelvas al mismo camino que estabas antes, pero lo ves con pasos diferentes y con mirada diferente. Pero a ver, los caminos. Sí, hay una situación que a mí me llamó la atención mucho y es la resistencia a lograr un acuerdo al que llaman los empresarios. Yo lo que planteé esta semana es que hay ahí también una lucha por el liderazgo y ahí siento yo que es donde está la dificultad, ¿sí? Porque es claro, pues, que algunos empresarios como Gustavo de Hoyos, de la Coparmex, pues, tienen aspiraciones políticas y entonces hay situaciones reactivas al respecto. Pero bueno, ibas a terminar el comentario, Ernesto. Sí, yo quisiera terminar, decirte, pues esta es una cuestión ideológica. Hay que encuadrarlo desde ese punto de vista. Y obviamente Andrés Manuel y su gente tienen una posición ideológica hacia una forma de hacer las cosas. Y la gente de Hoyos y todo ese grupo tiene otra posición diferente ideológica que plantea formas diferentes de hacer las cosas. Ese choque se va a seguir dando y se va a seguir haciendo más duro, más preciso y más extremo en cuanto las condiciones no se den. Si este plan que está generando hoy el Banco de México, porque hay que lo va a hacer él a través de los bancos, hay un detalle que deben de considerar: no se va a quitar ni un centavo al presupuesto federal. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los ingresos por pago de impuestos, derechos, aprovechamientos, no van a ser desviados ni un peso para la salvaguarda o la salvación de las empresas. Que les quede claro, es dinero simplemente que el Banco de México va a poner en circulación. O sea, el gobierno sigue con su proyecto, ojo, no hay que perder eso. Yo quisiera terminar nada más decir lo siguiente: debemos ser padres de nuestro futuro en lugar de los descendientes de nuestro pasado. Ojo con eso. Muy bien. ¿Quién sigue? Romero. Adelante. Miren, hay algo que a mí me preocupa
enormemente. Es la personalidad de Andrés Manuel López Obrador. Hoy en la mañana dio una de las declaraciones que me parece una de las más... Lo oye muy mal. Él dijo de que los periodistas estamos en contra del pueblo porque estamos aliados a los grupos de poder y al poder. A él se le olvida, Andrés Manuel López Obrador, que el gobierno es el máximo poder establecido en México primero. Y otra cosa muy importante, él cree que es el pueblo porque todos los cuestionamientos en contra de Andrés Manuel López Obrador o en contra del gobierno, él dice que son cuestionamientos en contra del pueblo y que miles de comentaristas, de analistas, de periodistas están en contra del pueblo, excepto 3 o 4, entre ellos Federico Arriola, que son los que le aplauden. O sea, estar en favor del pueblo es para aplaudirle a Andrés Manuel López Obrador de manera irracional, hasta la ignominia. Y estar en contra del pueblo es cuestionar cómo nos está ubicando en un hoyo negro y no lo entiende. Él siente que todos seguimos estando felices. Pobres, pero felices. Ahí la dejo. Así es. Bueno, pues mire, yo la verdad lo que he notado en la discusión pública es que si no elogias a López Obrador, hay seguidores de ellos que lo entienden como una ofensa. Y hay seguidores que se sienten obligados a replicar, a contestar cualquier cosa, aunque no tenga la mayor trascendencia, aunque no sea un ataque, ¿sí? Y ese esquema mental, el que lo promueve es precisamente López Obrador, ¿sí? No dijeron nada, se quedaron callados como momias, etcétera. O sea, yo nunca había visto un gobierno tan hipersensible a la crítica. Más aún, tan hipersensible a la ausencia de halago. Y entonces estamos en un fenómeno donde estamos pues muy empeñados, bueno, no nosotros, pero un sector grande del país, en generar esa figura, ¿sí? Enorme, ¿sí? Que es el Obrador, ¿sí? En un culto a la personalidad que yo la verdad no había visto antes. Pero bueno, ahí la dejo, sé que Fortino no está de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero bueno, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? El compañero Víctor había levantado la mano. Víctor, adelante. Gracias. El tema que platicamos con el maestro Cerda en cuanto hoy la disminución de las tasas de interés y ingresar líquido a los bancos es un tema que me lleva a mucho razonamiento, en el que es parte de lo que hemos estado buscando que se dé, de que se apoye a los empresarios, que se apoye a los bancos, que se preste dinero a la palabra, que empiece la economía a funcionar. Entonces, saliendo de esta situación que estamos viviendo ahorita, ya tenemos una gran cantidad de pequeñas empresas que no tienen con qué iniciar. Esto les abre una oportunidad para poder reiniciar su negocio, volver a comprar inventario, si van y se financian con el banco, si van y se dan de alta, si van y se quitan de la informalidad general que hay en todo el país y empiezan a generar comercio nuevamente. Se anunció un apoyo a los taxistas, que puede ser mínimo, pero se anunció un apoyo a nivel nacional. Se anunció un apoyo a las pequeñas empresas, que también puede ser poco, pero en volumen vamos a empezar a tener movimiento una vez que termine esta situación. Lo extrapolo a otros lugares y en un tema
que José Daniel lo integró antes de iniciar la conversión y que tuvimos en la otra mesa de hace una semana, en la que comentamos de dónde salieron las decisiones que tomaron los jefes de Estado. Las decisiones, lo comentábamos aquí hace 2 lunes, fueron porque la Organización Mundial de la Salud les envió información a los jefes de Estado para qué hacer. Comentamos de los 3 estados en Estados Unidos que recibían vuelos chinos, comentamos de México lo que estaba haciendo en Ciudad de México y que esto originó lo que estamos viviendo ahorita. No un error de los presidentes, sino un error de una directriz que se generó de una gran organización. Entonces, ahorita ya muchos están desligando y están tomando decisiones. Y qué bueno que hoy vemos decisiones en México de las que antes decía que no iba más que el sector de los míos, ¿va? Ahora ya abarqué taxistas, ya abarqué empresarios. Concluyo, el esfuerzo que estamos haciendo desde las cámaras empresariales, desde la unión de la sociedad civil, rebasando por la izquierda y por la derecha a este gobierno, están funcionando. Y yo creo que debemos de continuar así. Muy bien. ¿Quién sigue? Faltan. Adelante, José Daniel. Pues bueno, hay otro tema aquí que a mí me llama la atención, que es el hecho de que, por ejemplo, el Banco de México hizo una inyección de dinero para facilitar que la banca sea más flexible en cuanto a créditos, dar más solvencia al tema económico aquí en México. Y me llama la atención que hay críticas de parte de algunos sectores porque dicen que es un rescate bancario o algo así. Y inclusive el Fobaproa, reflexionándolo detenidamente al observar los hábitos económicos de la mayor parte de la gente, pues aquí es una situación interesante porque mucha gente tiene acceso, por ejemplo, a tarjetas de crédito, tiene acceso a algunos artículos, bienes y servicios que al final de cuentas terminan por no pagarlos y eso hace que quiebre todo el tema bancario, ¿no? O sea, y luego rescatan a los bancos y dicen, ¿cómo pueden rescatar a los más poderosos? Pues sí, güey, nada más que quebró precisamente porque la gente dejó de pagar. Entonces, creo yo que a veces mucha gente adquiere compromisos financieros que no son, no son viables en el mediano o largo plazo o que solamente se sostienen si la economía está más o menos funcionando dentro de lo normal, porque obviamente esta cuestión de la pandemia vino a entorpecer todo el hábito de pago de la gente, pero sí creo yo que hay cierta corresponsabilidad, porque se vuelve muy fácil empezar a atacar al sistema bancario, esto que pues sí, nada más que así como sucedió en Estados Unidos con la crisis de 2008, se dio la crisis en el sistema, perdón, en el tema de las hipotecas de las casas, porque la gente dejó de pagar, pero porque ellos accedían a créditos muy rápido, no tenían, no cumplían con los requisitos básicos de un préstamo para una casa, ellos lo aceptaban y luego ya no podían pagarlo, pues obviamente iba a quebrar todo. Aquí lo que veo es de entrada sí que hay una irresponsabilidad de grandes segmentos de la población y es complicado porque también es la única manera en la que ciertos sectores pueden acceder a no sé, un iPad, un teléfono. Entre nosotros quisiera yo hacer una encuesta pequeña. No es mi expertise, pero yo sé que ustedes me la van a juzgar mejor. ¿Quién desde hace un mes recibió, hasta hace una semana, recibió una llamada del banco diciéndole que si quería prorrogar sus pagos? ¿Quién recibió una llamada de los tarjetas de crédito? Tomás Fortino, pero porque va al corriente. Eso. Nada más. Yo no recibí. Yo recibí la llamada, pero para pagar, para cobrar. Bueno,
1 de 8. Ok. Oye, Bueno, Salvador, miren, el problema es que siempre que se toman medidas de este tipo, pues hay gente que se aprovecha de ellas, ¿sí? La misma pandemia está enriqueciendo a muchas personas, ¿sí? Porque hay un descontrol, ¿sí? Se van a comprar cosas innecesarias a precios exorbitantes. O sea, eso es en general. Además, dice López Obrador que somos un pueblo bueno y sabio. Yo creo que somos un pueblo de bandidos. oye, chava, Entonces, te estoy interrumpiendo por esto, porque no es trivial este asunto. Por ejemplo, adelante. cuando el Banco Central Europeo se le puso muy duro a Grecia y no querían pagar lo atrasado, en los propios correos de los empleados del BID, la chorcha pues, y algunos amigos de ahí me lo compartieron, aparecía, por ejemplo, diciendo, pues, ¿qué pueden esperar esos griegos? Agarraron los préstamos, se dedicaron a gastarlos, ¿no? Bailando la opa y con sorbo el griego y a todo dar. Y ahorita que tienen que pagar, pues ahí andan llorando. Esa era más o menos la idea que de alguna manera, Sí. o sea, Daniel, ¿cómo se llama? Está poniendo por ahí. Sin embargo, una voz ahí que algunos viejitos se acordarán, en el Parlamento Europeo, un diputado europeo, Daniel Cohn-Bendit, o Daniel Rojo del mayo del 68 de Francia. Este cuate, como diputado, levantó la mano y les dijo, sí, nada más que el 80 o 90% del dinero para Grecia es para gastos militares y está en especie. Y entonces, toda una truculencia ahí de escalones bancarios, porque el Banco Central no era el que le prestaba, el Banco Central le da el dinero a bancos privados y los bancos privados son los que hacen los créditos a otros intereses muy diferentes de lo original. Y entonces decían, bueno, pues Alemania le surtió de submarinos, de tanques, le surtió de todo eso para la guerra que tienen en Chipre con los turcos. Entonces, nomás para empezar es esa idea de que los que agarran préstamos son por flojos. Fíjense No, usted, a ver, no, espera, compañero, no ponga palabras que yo no bueno, dije nomás. bueno, No dije irresponsable, eso. decía nuestro amigo Chava, ¿no? Alegrones para la copa. Pero bueno, ese es un asunto. El otro asunto fue en que ahí Daniel también dice que, bueno, pues que la gente, pues como tiene la tarjeta y que también esos son de alguna manera corresponsables. Nomás acordémonos tantito. Acuérdense ustedes del rescate bancario aquí en Monterrey, no se vayan lejos. Todos los préstamos que se daba algo que se llamaba desconfianza, un banco que decía desconfianza. Eh, ¿Qué era eso? Ah, tienes un préstamo, no tengo con qué pagártelo, pues te pago con unos terrenos allá en Doctor Arroyo, ¿no? Y eso salió con Gilberto Marcos, ¿no? Y eso fue el grueso en el peto. El 80% de esa lana la tenían el 20% de esas gentes. Y es cierto, el pueblo Alegrón, Caguamón, pues ese nada más se quedaba con el 20, ¿no? Entonces, entonces, por ahí, para empezar, hay mucho que decir, ¿no? Y la otra final es esta. Ya hemos tenido, por ejemplo, dos crisis así bonitas de evaluaciones, ¿no? Cuando López Portillo. No, dos no, estás equivocado. Por eso, dos bonitas. Cuando López Portillo y luego el error de diciembre. Entonces, No. ¿Qué Cuando país Echeverría no se está en derogó, crisis, señores? está bien. Si pasara ahorita, ¿sí? Hagamos un ejercicio así de simulación. Si pasara ahorita la evaluación de López Portillo, pues entonces sí, las amplias voces y los amplios medios que estaban diciendo que este gobierno iba a hacer esta tontejada, se cumplía. En cambio, cuando se hizo López Portillo, bueno, se quejó todo, pero bueno, se acomodó el sistema, el mayoritario de un partido, bueno, todo eso, ¿no? Entonces, esa fue una. Y entonces, y en el error de diciembre igual, un presidente llega y dice, pues ni modo, vamos a tener que salvar a los bancos porque somos grandes para que quiebren, ¿sí? Y entonces, ¿qué ocurre con eso? Pues, ¿qué ocurre? Que unos poquitos fueron los que se beneficiaron. Si eso ocurriera ahorita igual, las voces al unísono dirían, ya ven. Entonces, si hay créditos, ¿por qué hay créditos? Si no hay, ¿por qué no hay? Entonces, esas tendencias son atractoras. Yo creo que empezamos muy bien la reunión en el sentido de que los datos hablen y en base a ellos emitir las opiniones, pero hacer el perfil psicológico
en base a los resultados, eso sí, ya es salir un poco y empezar a agarrar filtros, ¿no? Y ya el perfil que está empezando a flotar en algunas personas, todo lo que haga ese individuo es una cosa con el nombre mexicano que termina en jada. Entonces, eso perturba el análisis. Yo creo que debiéramos centrarnos más en eso. Mucho, el 80% de la plática ha sido así, creo que así es como debe ser. Si me permite, A ver, bueno, Salvador, yo he mantenido un silencio. Sí. Ya dimos la segunda vuelta. Estoy muy contento porque llevamos 1 hora, que es el tiempo ese. Vamos a cerrar, si les parece, pero haciendo un esfuerzo por ser todavía más sintético, ¿sí? ¿Ok? Adelante, Ernesto. Mira, cuando la gente ve con las antiparras de la ideología, o todo está bien o todo está mal, nada es negro, nada es gris, todo es negro o es blanco. Cuando tomas cualquiera de las dos posiciones, corres el riesgo de equivocarte, cualesquiera de las dos, negro o blanco. ¿Qué decimos con respecto a esta medida? El gobierno con el Banco de México. Hay que recordar que hace 3 días Andrés Manuel López Obrador estuvo con el presidente del Banco de México y los consejeros. Y ahí se pactó esta nueva forma de enfrentar un problema, una pandemia que de salud está brincando a la economía, y espero que no pase, que tenga el problema de la violencia. La violencia viene escalando cada vez más. Entonces, se te pueden juntar los tres: la pandemia de salud, la pandemia económica y la pandemia de la inseguridad y la violencia del país, graves, y las tres. ¿Qué están intentando hacer? Están buscando una cuestión sui generis y están llamando a quienes, de alguna manera, ellos criticaron de manera muy dura. El caso de Mini y su equipo. O sea, que les quede claro que le entienden al manejo financiero, están buscando la posibilidad de buscar caminos. No quiere decir que sean buenos o malos, que estén pavimentados o estén totalmente deshechos. El problema es buscar nuevos caminos, porque los caminos que ellos tenían ya se les agotaron. Y te voy a dar 3 ejemplos. ¿Te acuerdas que al principio de este sexenio se abría que con la terminación de la corrupción se iban a recibir miles de millones de pesos? ¿Dónde están? Claro. No había. No había. Todavía estamos esperando los miles de millones de pesos que se iban a recuperar de toda la serie de corruptos. No hemos 500,000 millones de pesos, compañero. Bueno, eso es una. Después, siguieron con el problema del narcotráfico que iban a recoger. Y tú sabes lo que ha tenido el instituto para devolver al pueblo lo robado, cuánto ha recibido. Chequenlo, ahí está en la página. Tampoco llega a figura. Y después sacas otro, que fue algo que me pareció fuera de lugar cuando dice que 50 empresas deben 50,000 millones de pesos. Ahora resulta que tampoco los vamos a recuperar, porque ya se pusieron de acuerdo en que siempre no. Entonces, el estar llevando a todas esas consideraciones lo llevó al gobierno de Andrés Manuel, creo, con conciencia y con interés de resolver el problema, a decir, fíjate que por allá no vamos a conseguir los recursos necesarios, no quiero que me muevas mi presupuesto, voy a seguir con mis 3 obras grandes, no las van a tocar, ni un centavo del presupuesto va a ir para allá, ni tampoco los créditos que tú vas a dar, Banco de México, a través de la emisión de billetes, van a ir a los bancos, y los bancos van a ser los garantes con sus activos, ojo, para garantizar el hecho. Eso es así, muy claro, no les ha salido. Entonces tienen que buscar condiciones diferentes. Quien está al frente de un gobierno es como el que está al frente de una empresa. Tú lo has vivido, Salvador. ¿Cuántas veces has comprometido tus activos, volviéndolos líquidos, para poder seguir adelante con tu empresa? Tú y muchas personas han tenido que comprometer en su momento sus activos para poder generar una vida de tu empresa. Entonces, bajo esa perspectiva, creo que están intentando algo. O sea, ya no les funcionó lo demás, nos queda claro. Ya sería, pues, muy vano decirles, oye, te equivocaste. Pues ya saben que están llamando a quien en teoría son adversarios ideológicos. Yo creo que aquí debemos acudir a, pues, aquella idea de Bertrand Russell, ¿sí? Sobre todo ante temas de los cuales, lo hablo por mí,
no tenemos todos los elementos como para hacer un juicio, ¿sí? Y bueno, decía Bertrand Russell, bueno es lo que bien termina. Aquí pues esperemos que esto termine bien y entonces habrá sido bueno lo que están haciendo. Para cerrar, faltan ¿quiénes? Cortino, David, Lomas, ¿quieren comentar alguna cosa antes de despedirnos? Bueno, yo sí quisiera agregar algo que me preocupa demasiado. Y nadie está tocando este tema. Está por incrementarse de manera exponencial la inseguridad. Por dos razones. Ya lo tocamos, no, ya lo tocamos, yo lo toqué. Hablé de las pandemias. Por incrementarse la delincuencia por necesidad. Ya empezó a darse un incremento en los cristalazos, en los robos en la calle. Algunos ciudadanos me han confirmado que se han metido a sus casas a robar. Y la mayoría de esos ciudadanos no quieren denunciar porque no tienen confianza en el sistema de seguridad. Y algo más terrible. Yo no entiendo la incongruencia de en estos momentos liberar a una serie de presos. ¿A dónde van a ir a trabajar? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a conseguir dinero para la comida en estos momentos que no hay empleo? La gente común no podemos encontrar empleo si nos desemplean. ¿Cómo le van a hacer eso para poder comer? Solo van a tener un camino que va a ser la delincuencia. Y para terminar, espero me perdonen, pero me voy a aventar un golazo. Hoy a las 7:30 vamos a tener un debate con José Daniel Borrego, con Alvarado Beltrán, que es el secretario de organización de Morena, con Alfredo Coronado, yo voy a ser el moderador. Y va a ser a través de la revista Ecos. Ahí sí tienen la oportunidad. Es un esfuerzo de hacer una serie de debates en vivo para ver hacia dónde va México. Me voy a comunicar con ustedes para ver si tienen oportunidad de acompañarnos en próximas fechas. Gracias. Excelente. Daniel, a cerrar. Pues bueno, nada más aquí hay que ver en dónde estamos posicionados en este proceso de la 4T. Y yo que he simpatizado ideológicamente con el presidente previo a su gobierno, porque obviamente son situaciones diferentes, a mí me llama mucho la atención todo este cambio de discurso, de perspectiva y de objetivos. Por ejemplo, hoy en la mañana dio otra vez una declaración respecto al crecimiento económico. Volvió a repetir que no era muy importante, que en el sexenio de Calderón hubo mucha muerte, mucho esto, y había crecimiento económico y el petróleo estaba alto. Entonces, a mí me parece que un distintivo, y creo yo que aquí vamos a estar de acuerdo varios en la plática, un distintivo muy peculiar de los obradoristas y del mismo presidente es que él no trata de adaptarse a la realidad, él trata de adaptar la realidad. Vamos, o sea, él no se adapta, él todo quiere verlo a través de su filtro ideológico, no quiere ver los hechos. Lo mismo que pasó con el ex compañero de aquí, Benjamín Castro, que me llama la atención porque cuando López Obrador hizo campaña, él hablaba de crecimiento económico, que el país no crecía, que estábamos en el despeñadero, pero ahora llega al 6%, íbamos a crecer al 6%. Es correcto, que íbamos a crecer al 6%. El problema es que ya estando ahí y viendo que el país no crece, entonces, en lugar de tratar de reajustar sus medidas económicas, mejor dice que el PIB prácticamente no existe y que es un invento neoliberal, y todos los demás, como un dogma religioso, repiten lo mismo. Y digo, yo quiero que le vaya bien al presidente. El tema es que hay muchas cuestiones encontradas, y cierro mi comentario con lo siguiente. El día de ayer, el diputado por Nuevo León, plurinominal, por cierto, Edelmiro Santos, que ha sido acusado de
nepotismo, un montón de cosas, presentó una iniciativa para nacionalizar las Afores, que el Banco de Bienestar pudiera hacer uso de las Afores. Y el mismo Mario Delgado, coordinador de los diputados, dijo, a ver, todos tienen derecho a presentar iniciativas, pero esto no es prioridad. O sea, a mí me parece que lo peligroso de tener un discurso de que no importa el crecimiento, de que no importa tanto, es que puedes generar que tus mismos diputados empiecen a plantear estas cosas desquiciadas, que ya incluso tus mismos diputados lo batean. No sé si me explique, o sea, creas un discurso muy peligroso con tus mismos legisladores y con tus mismas personas. Lo más lamentable de esto es que ya no hay oposición, hay golpistas. O sea, tú no puedes simplemente tener una opinión de estar en desacuerdo. Estás apoyando el golpe de Estado. O sea, digo, el presidente fue oposición y hizo uso de la figura de líder opositor durante décadas en este país. Y ahora no puedes decir que estás en desacuerdo porque eres un golpista traidor a la patria. O sea, vamos, me parece que se va a ir complicando ese tema del discurso con la realidad. Claro. Bueno, es la paranoia, sí, que se tiene, pero es un problema psiquiátrico que deberán de resolver los compañeros que están hablando de golpes de Estado. ¿Quién sigue? ¿Fortino? Nada más también sobre la intervención anterior. Por ejemplo, quisiera que nos acordáramos de lo que ocurrió en Chile, cuando en uno de los días el presidente de la República chilena dijo que Chile era un ejemplo de su administración pública, en sus finanzas, en la clase media que estaba totalmente creciendo y que, bueno, pues prácticamente era el mejor país de América Latina. 2 semanas después, al levantarse por la mañana, vieron una humareda de edificios quemados, el metro y unas curvas impresionantes corriendo por las calles. Pero bueno, eso es nomás para decir que hay factores que están atrás de las cortinas y que se van fuera del discurso así o de la narrativa ¿cómo se llama? De lamento, ¿no? Pero llama muchísimo la atención que una de las demandas que están de toda esa masa de gente desconforme es que liberen las tarjetas de crédito, es decir, que salven a esos créditos de esos tarjetavientes que no las han gastado en flojera, no las han gastado en el chupe, las gastan porque la educación es privada, la salud es privada, y me imagino que hasta los grupos religiosos son privados, ¿no? Entonces, ¿cómo se financia ese señor clase mediero con esa bonita educación, con estudios actuariales, con todos los lineamientos que dicen los bancos internacionales? Ese señor fue a quemar el metro y está pidiendo que liberen a su tarjeta de crédito. Entonces sí, el socialismo existe, pero para unos poquitos, esos sí se salvan entre ellos y se rescatan. Compañero, usted trae toda la idea de Benjamín Castro. Entonces, no, simplemente es operativo. Por eso cuando se habla en nombre de la sociedad, se habla en nombre de la sociedad civil, pues no, ese es un grupito, ¿verdad? O otro, o varios que se juntan, pero la sociedad civil, la sociedad indignada. No, el señor de la calle. O cuando se habla del pueblo también, ¿no? El señor de la calle que no tiene. O cuando decía Hitler, la raza, esta es la misma, van a caer lo mismo. Son gentes que no han entendido, no han podido superar, porque su vida no les ha dado la posibilidad de triunfar. Y entonces están amargados, es un amargamiento social. O sea, por eso llaman con un deseo de que sucediera en México lo mismo. No les vamos a dar gusto. La sociedad de México es diferente a la chilena, es diferente a la brasileña. A ver, termina tu exposición, Fortino, por favor. Termino diciendo, pues, entonces, que esos microcréditos y esas cosas también hay que verlas por el lado de esas válvulas de escape, porque ahí en Chile, pues, se les olvidó Miriam la olla presto, ¿verdad? Luego un día apareció lo que nadie se esperaba. Oiga, compañero, yo nomás le tengo una pregunta rápida. ¿Cómo un crédito con tasa de interés del 10%
es un alivio para un pequeño empresario en una situación de incertidumbre. A mí no me parece que, a mí no me parece que sea, porque fíjese qué interesante. A mí me parece que no hay nada más neoliberal que lo que está haciendo el presidente en ese caso. A los más pobres, inyección de dinero. A los más ricos, contratos de infraestructura. Por eso Slim está feliz de la vida. Por eso Germán Larrea está feliz de la vida. Por eso Salinas Pliego está feliz de la vida. Y la clase media, no. A la clase media no. A los ricos, contratos. A los pobres, dinero. Y a la clase media, un crédito. No, pues no. O sea, no tiene sentido para mí eso. Tiene sentido. Bueno, compañeros, Tiene pues, mucho sentido. ha sido una mesa, creo yo, muy dinámica. Me gustó. Creo que así deberíamos de continuar. El próximo sábado a las 10 de la mañana estaremos de nuevo con resultados del tema de homicidios. 10 o 10:30, Salvador. 10 o 10:30. A las 10. Pero Ok. si quieren la ponemos a las 10:30, no hay problema. Estamos casi siempre a las 10:30, ¿eh? Bueno, a las 10:30 empezamos la grabación, Ah, ok. pero estamos conectados desde las 10. Yo estuve a las pa- 10 y todavía no podía conectarme, ¿eh? Sí, supimos que finalmente ya le hablaste a tu nieto de 3 años y ya te... Salvador, dame 2 segundos. Tengo nietos de Sí, adelante. Quiero leerle Tengo el viejitos, post ya son del viejitos. siglo y tal Sí. vez el post del milenio. Me acaba de llegar. Y ¿Sí? dice, ¿Un qué, perdón? ¿me escuchan? Adelante, López. Les decía que me dejen, por favor, leer el post del año y tal vez el post del milenio. Dice, oremos para que Dios frustre los planes de los golpistas Pedro Ferriz, Enrique Alfaro y miembros del Consejo Coordinador Empresarial. En el nombre de Dios. Anda circulando por todas las redes sociales. ¿Qué les parece? Yo he advertido que sí, efectivamente hay un grupo pues que está muy activo en eso. Hay grupos eclesiásticos también de la Iglesia Católica que están hablando de la incompatibilidad entre ser católico y seguir a López Obrador. Y yo creo que son grupos que están muy animados por las encuestas de Mitofsky que indican que López Obrador está en la lona. Creo que no están haciendo una evaluación adecuada. Yo pienso pues que incluso la oposición ha hecho un pésimo trabajo. Los medios de comunicación que están, digamos, en una situación crítica han sido totalmente inefectivos. Antes, ¿se acuerdan ustedes que el periódico Excelsior decía que informaba y formaba opinión? Hoy los medios no forman opinión. López Obrador está inalterable en su aprobación. ¿Qué quiere decir? Que todas las críticas, todo lo que se ha hecho no ha tenido mella. Lo único que ha hecho sí es que los que ya estaban en contra de López Obrador, los que estaban molestos con López Obrador, a lo mejor hoy lo odian. ¿Sí? Y ahí es donde se está haciendo, ¿verdad? Entonces hay una falta de inteligencia política en la oposición, ¿sí? Que se nota en los magros resultados políticos que están teniendo. Y esos grupos que están pues haciendo invitaciones pues al golpismo no tienen ningún futuro. Si lo único que van a generar es que vaya escalando esos dos grupos polarizados, donde ya están pasando insultos cada vez más fuertes, la violencia verbal está creciendo y dentro de poco, ojalá que no suceda, vamos a empezar a ver agresiones físicas. Ojalá que no veamos asesinatos, pero no se descarta ese escenario, ¿sí? Y aquí yo siento que es falta de inteligencia de la oposición ante un presidente que no tiene remedio. Él va a seguir polarizando, ¿sí? Ha tenido muchas oportunidades para tener un discurso más conciliador y no le va. Entonces hay que ver de qué manera inteligente se puede tratar a una persona así, para, en la medida de lo posible, acompañarlo para que le vaya lo mejor posible y llegue a su periodo y se vaya. Y que sigan los de la 4T, es lo más probable con la oposición que tenemos, pero que sea una 4T un poco más racional. Eso es lo que muchos esperamos.
Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más sobre esto que acabo de decir, para no hacer abuso de mi especie de control de esto. Así Sí, es el poder. claro, sí. Siempre es autoritario y segregante. Y así lo es. Podríamos decir que el poder es cabrón, sí. Y más cabrón el que lo aguanta. ¿Algunos comentarios de irnos? Yo no Nada. quiero decirte algo. Propuesta. Para finalizar, quiero decirte algo. Mira, está muy grave lo que tú comentes y acuérdate que hace poco en redes empezó a decir una persona, amiga tuya, que es un admirador de tu canto, que ya había listas de gentes para ser linchadas en la plaza pública. Y ya Así es. Estaban armados. Sí. 2 pro AMLO. Sí, entonces, yo quiero decirte que recibí por parte de unas gentes que son pues muy duras. Es una gente que normalmente a mí me tocó tirar con ellos en el campo militar, el manejo de las armas, y uno me dijo, oye Ernesto, ¿sabes que estamos buscando una serie de casquillos, y los casquillos es la parte que te queda de cuando ¿no tendrás algunos? Y le dije, no, fíjate que normalmente no se los dejaba al ejército cuando yo iba allá. Normalmente nunca lo recogí. Y le dije, oye, pues está raro, ¿para qué quieres casquillos? Dijo, no, pues para lo que se pueda suceder. Y esa es gente extrema derecha, extrema. Sí, todos los de la locura que está desperdiciando en la sociedad. Es gente loca. Así es. Por eso, esta es una lista abierta. Los grupos te agrego. Sí, y yo espero que avance el discurso en el que podamos discutir y dirimir las cosas en un contexto democrático, que no satanicemos cualquier posición, ni en favor ni en contra, que entendamos pues que es la vida democrática. Yo jamás voté por López Obrador, jamás he admirado a López Obrador, pues, ¿sabes? ¿Por qué? Pues no sé, a lo mejor porque tengo la vara un poquito más alta. Pero de ahí a odiarlo, como me acusa Benjamín de que lo odio, pues claro que no, sí, pues, en modo alguno. Alguna vez incluso he platicado con él y platicamos, pero muy sabrosamente, platicamos de béisbol, le expliqué en términos beisbolísticos la diferencia entre el softball y el béisbol, le gustó mucho, es impublicable lo que le expliqué a él, sí, a él le causó risa, pero bueno, es simplemente la idea de que tú puedes incluso admirar a un adversario, pero no estar con él. Sí, el punto es ese. A veces la gente, y es precisamente la consecuencia que tenemos, olvida que no puedes, como decía en el Padrino, tercera parte, sí, no odies a tus enemigos. ¿Sí? Si los odias, pierdes efectividad. Y es lo que le está pasando a la gente que está odiando a López Obrador. No han avanzado nada. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana y ojalá nos puedan acompañar entonces. Y en un ratito más subo el reporte nacional. Que tengan muy buen día. Nos vemos el sábado. Bye. Bye.